Buenos días con todos, mi nombre es Roseli Cueva Pérez, hoy voy a exponer sobre la determinación de metales totales y disueltos en el agua. Los puntos que vamos a tocar es un poco sobre el marco teórico, los equipos, herramientas y materiales que se utilizan en este procedimiento, el procedimiento mismo, los cálculos que se van a desarrollar y algunas recomendaciones a tomar en cuenta cuando se realice este análisis. El objetivo de esta capacitación es afianzar el desarrollo de los análisis de agua en metales totales y disueltos. ¿Qué entendemos por metales? Pues los metales son elementos como el oro, plata, cobre, fierro, cadmio, etcétera, presentes en los minerales, así también como producto de los residuos industriales. En cuanto al metal disuelto, son los metales que son retenidos por un filtro de membrana de 0.45 micrómetros. En cuanto al metales totales, es la concentración de metales después de someterse a una muestra a un proceso de digestión. Las consideraciones que se deben tomar en el muestreo y conservación de las muestras son las siguientes. El envase para el muestreo del agua debe ser de propileno de preferencia. Este debe estar limpio, adicionalmente enjuagarse con la muestra para evitar contaminaciones. Asimismo, es importante la conservación de la muestra con una solución ácida para evitar precipitaciones. De acuerdo con el EPA, se debe acidificar la muestra con ácido nítrico hasta obtener un pH menor a 2. Y en caso de los metales disueltos, filtrarlos antes de ser conservados. Las muestras deben ser conservadas a una temperatura de 4 grados centígrados para evitar cambios de volumen debido a la evaporación. Estas muestras pueden ser guardadas hasta 6 meses y en caso de querer analizarse mercurio, tienen como límite de conservación de la muestra de 5 semanas. De acuerdo al EPA 30B, filtración de metales disueltos, las muestras para metales disueltos deben ser filtrados en una membrana de 0.4 a 0.45 micrómetros en el muestreo. Filtrar un blanco que conste de agua desionizada para descartar cualquier contaminación en el proceso de muestreo. Enjuagar los filtros con 50 mililitros de agua desionizada y en caso de tener muestras muy turbias, estas deben ser centrifugadas para así reducir la carga que tiene el filtro. Asimismo, esto posteriormente debe acidificar a un pH menor a 2 con ácido nítrico y almacenarlo hasta su análisis. Si no es posible filtrar la muestra en el campo sin contaminarla, estas pueden ser llevadas al laboratorio sin conservarse a una temperatura de 4 grados centígrados hasta su análisis. De acuerdo al EPA 3030E, que es digestión con ácidos nítricos, este método que ya es más enfocado para analitos de alto nivel, mayores a 0.1 miligramos por litro, y otros para niveles de traza de menor o igual a 0.1 miligramos por litro. En el ataque químico, en este caso de la digestión de metales totales, el ataque químico ayuda a reducir interferencias de las materias orgánicas y convertir los metales en unos iones metálicos libres. El más usado para esta digestión es el ácido nítrico. Asimismo, se puede hacer uso del ácido clorhídrico, fluorhídrico o sulfuros en caso de querer tener una digestión más completa. Tenemos, como habíamos mencionado, 3 tipos de digestiones. Una en la que solo se usa el ácido nítrico en caso de muestras que son limpias o transparentes y que son de fácil oxidación. Tenemos una segunda digestión en la que se añade ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Este es adecuado para materiales orgánicas, pero también de una fácil oxidación. Y tenemos una tercera digestión en la que ya se añade el ácido fluorhídrico. Esta es necesario para aquellas muestras que son difíciles de oxidar, que también son materias orgánicas o los minerales que contienen silicatos. Acá les muestro una tabla 3030 del EPA, donde se muestran los ácidos a usar de acuerdo a los metales presentes en la muestra.
Los equipos que se van a usar son los equipos de absorción atómica, las planchas de calentamiento, las campanas de extracción de gases, bombas de vacío y entre los materiales, las fiolas, los filtros, los matraces, las lunas de reloj, probetas, y entre los reactivos el ácido nítrico y el agua desionizada. Según nuestro procedimiento PETS, TSMM, MARS 03, determinación de metales totales y disueltos, se debe de hacer algunas verificaciones en nuestro proceso. Una de ellas es la verificación de las condiciones ambientales de la sala de absorción, las cuales deben estar entre una temperatura de 15 grados centígrados a 25 grados centígrados y a una humedad relativa entre 20 a 80%. Estas deben ser registradas en el PETS Lab INS 1F2, que es el control de temperatura y porcentaje de humedad. También vamos a realizar la verificación de la operatividad del equipo de absorción atómica. Esto debe ser registrado en el PG Labs 1F11, que es control de sensibilidad del equipo de absorción atómica. Asimismo, vamos a asegurar que las muestras estén bien codificadas para una fácil identificación antes de realizar la lectura. Asimismo, vamos a asegurar que las muestras se encuentren acondicionadas todas a un pH menor a 2. Otras verificaciones que debemos hacer es la fecha de vencimiento de los estándares que vamos a usar tanto para el momento de la digestión como para el momento de la lectura. Y usar todos los implementos de protección de seguridad. Ahora vamos a presentar cuáles son los procesos que se debe realizar en la digestión de metales disueltos. Primero, nosotros tenemos que verificar que nuestras muestras se encuentren bien homogenizadas. En caso de no poderse realizar la filtración en el momento de tomar la muestra, eso se hará en el laboratorio. Homogeneizar la muestra, realizar la filtración y después llevar a una conservación de pH menor a 2 con el ácido nítrico. Y de conservarse en el momento del muestreo, nosotros tenemos antes que realizar el análisis, debemos de verificar que la muestra esté conservada. Si lo conservamos, lo almacenamos a una temperatura de 4 grados centígrados, de no realizarse el análisis inmediato o, si no, llevarse a la lectura de absorción atómica. En caso del tratamiento de los metales totales, nosotros vamos a homogenizar nuestra muestra, pero previamente nosotros vamos a verificar si la muestra se encuentra conservada. Vamos a tomar de estas muestras de 100 a 500 mililitros de muestra. Estas van a ser vertidas en un vaso de precipitación que estén bien rotuladas. Vamos a agregar ácido nítrico entre 10 a 50 mililitros de concentrado. Para estas muestras vamos a tener que hacer un duplicado por lote con una muestra blanca de proceso y un patrón interno en la que vamos a añadir de 0.5 en mililitros, en 100 mililitros de cada analito que vamos a analizar. Nuestro blanco debe estar en una concentración al 10%. Luego vamos a llevar a digestión a una temperatura de 130 grados centígrados a más o menos 10 grados centígrados. Siempre evitando la ebullición y obteniendo una digestión leve. Esto se va a hacer hasta obtener un volumen de 10 a 20 mililitros y en la que la muestra va a presentar una coloración líquida incoloro o ligeramente amarilla. Eso va a depender mucho del tipo de muestra que estamos digestando. Posteriormente nosotros vamos a agregar 5 mililitros de ácidos nítricos al vaso de digestión, pero ya no concentrado, sino a una concentración de 10%. Con una ayuda de una piseta vamos a hacer la homogenización y pasamos a trasvasar la solución obtenida a una fiola de 50 mililitros. Nosotros tenemos que realizar el lavado de toda la pared del vaso, en la que hemos digestado, lavarlo con agua ultra pura o desionizada, de tal manera que podamos desgregar toda la muestra que se haya quedado en las paredes y así trasvasar a la fiola. Finalmente, hacer un aforo en frío con agua desionizada
o ultra pura. Y homogeneizar la muestra con movimientos circulares. Aquí lo que debemos tener en cuenta es que cuando uno realice el aforado de la muestra, se debe realizarse cuando la muestra se encuentra fría, ya que al hacerlo cuando la muestra se encuentra caliente, nosotros podemos tener un mal aforado, ya que por el calor la muestra va a tender a evaporizarse. Posteriormente, ya teniendo la muestra ya preparada, vamos a pasar a la lectura por absorción atómica. Nosotros vamos a tener que realizar nuestra curva en el rango de la muestra leída. Para eso vamos a utilizar los estándares preparados según este procedimiento y la 4, preparación de estándares multidimensionales para análisis por absorción atómica para análisis medio ambiente. Asimismo, vamos a verificar que las curvas de los estándares del mismo elemento y vamos a registrar las absorbancias en el formato PETLAB ANA 5FU. También vamos a ordenar las muestras, los patrones y los blancos, así como los duplicados de acuerdo a nuestra hoja de trabajo para proceder a lecturar por el equipo de absorción atómica. Se va a registrar las lecturas en el formato PETLAB ANA 5F1, que es la hoja de trabajo de determinación de metales en agua. Ahora, para el cálculo, tenemos que también adicionalmente tomar en cuenta que si nuestra muestra se encuentra fuera del rango de nuestra curva de calibración, va a ser necesario que le hagamos una dilución y posteriormente volver a leerla. En cuanto al cálculo, la ley del elemento expresado va a ser igual a la lectura del equipo de absorción menos el blanco de lectura, esto por el volumen del aforo expresado en mililitros sobre el volumen inicial que se tomó de la muestra por el factor de dilución. ¿Qué recomendaciones debemos tomar cuando realicemos el análisis de los metales totales y disueltos? Debemos tener en cuenta que algunos materiales de plásticos, revestimientos de tapas pueden estar contaminadas. Así que es importante que antes de usar cualquier material nuevo que vayamos a abrir, se vaya a hacer un análisis previo. Por ejemplo, en caso de los frascos o recipientes, o los tips, tomar una cantidad de muestra ácido clorhídrico y una muestra de ácido nítrico y vertirlo en una muestra desionizada en este frasco para luego mandarse a lectura. Es así que nosotros podemos descartar cualquier contaminación que puedan tener cualquier recipiente o material que nosotros usemos. Por ejemplo, se ha encontrado muchas veces zinc en las tapas de roscas de tipo baquelina negra, así como también en productos de cauchos o plásticos. El cadmio en caso de las puntas de plástico, en las que se usan en las micropipetas, así como los plomos que se pueden encontrar en el medio ambiente en la que nos encontramos. Para el análisis de concentraciones de metales en microgramos por litro, las contaminaciones pueden ser transportados por el aire en forma de compuestos de volátiles, hollines o polvos o aerosoles. Es por eso que es importante tener limpio todo el ambiente de trabajo. Es decir, antes de realizar tus labores, de hacer una limpieza general de la campana de extracción, de la mesa de trabajo o cualquier ambiente que vayamos a usar para evitar este tipo de contaminaciones. Es importante también que se usen bancos de aeros limpios de flujo laminar en caso de las planchas que vamos a usar. Otro punto importante que se olvidó tocar en este tema es las verificaciones a los equipos como la plancha que vayamos a usar, que se encuentren dentro del rango establecido en nuestro procedimiento. Y eso sería todo en general. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.